Vamos a hacer cuentas rápidas. Si tienes suerte y vives hasta los 80 años, vas a pasar aproximadamente 26 años de tu vida durmiendo. A eso súmale otros 7 años intentando dormirte, dando vueltas, mirando al techo. Eso suma 33 años. Un tercio de tu existencia biológica. Pues bien, imagina pasar esos 33 años en una máquina de tortura, porque eso era la cama antigua. Hoy te puedes quejar de tu colchón, pero vas a ver cómo tus antepasados dormían en una pesadilla de piojos, cuerdas flojas y estiércol. Pasamos más tiempo en posición horizontal sobre este mueble que en el trabajo, que en el coche, que comiendo o que con nuestros amigos. Así que la cama no es un mueble, es el escenario principal de la vida humana. En ella nacemos, en ella creamos vida, en ella soñamos, viajamos a mundos que no existen, en ella enfermamos y sudamos la fiebre. Y finalmente, en la mayoría de los casos, en ella morimos. Es el principio y el fin, el alfa y el omega de nuestra biografía. Hoy, para ti, la cama es tu santuario privado, tu refugio. Cierras la puerta de tu habitación, te metes bajo las sábanas limpias y el mundo exterior, con sus problemas y ruidos, desaparece. Es el único lugar donde estás seguro, pero quiero que sepas que esto es una novedad histórica rarísima. Durante gran parte de la historia humana y en muchísimas sociedades, la privacidad nocturna fue un lujo raro. Se dormía acompañado, compartiendo espacio y a menudo también lecho. Un lugar abarrotado, ruidoso y sucio. Un lugar donde dormías apretado con tus padres, tus hijos, tus abuelos y a veces con tus animales de granja. Sí, todo a la vez. Un lugar donde los reyes recibían audiencias, concedían favores y tomaban decisiones desde la cama. Un lugar donde los viajeros en una posada tenían que compartir colchón con completos desconocidos que roncaban y tenían pulgas. Y hay algo más inquietante que vamos a descubrir hoy. Hemos olvidado cómo dormir. Porque antes de la invención de la bombilla, el ser humano no dormía 8 horas seguidas. Eso es un invento moderno. Vamos a descubrir el secreto del sueño bifásico y por qué te despiertas a las 3 de la mañana sin saber por qué. Spoiler, no tienes insomnio, tienes memoria genética. Soy JJ Priego, acomódate, ponte cómodo. Esto es Historias de la Historia y os vamos a explicar la historia de la cama, así que, por favor, no te duermas todavía. ¿Quieres saber más? Acompáñame. Para entender realmente la historia de tu cama, tenemos que dejar de mirarnos al ombligo como especie y mirar atrás, mucho más atrás. Existe una idea errónea muy extendida de que el ser humano inventó la cama como si un día nos despertáramos y decidiéramos dejar de dormir en el suelo por capricho. Pero la ciencia nos dice algo muy diferente. La arquitectura del sueño no es un invento humano, es una herencia de los grandes simios. Si observas a los chimpancés, gorilas u orangutanes en libertad, verás que ninguno duerme al azar. Cada noche dedican tiempo y esfuerzo cognitivo a construir nidos complejos. Entrelazan ramas fuertes para la base, usan ramas más flexibles para los bordes y rellenan el centro con hojas tiernas para mayor comodidad. Y esto nos dice algo fascinante. El impulso de construir un lecho seguro y elevado tiene al menos 14 millones de años de antigüedad, sí, 14 millones de años. Por lo tanto, no es un invento exclusivamente humano. Como ves, los grandes simios construyen lechos o nidos para dormir y eligen materiales y lugares con intención. Es una pista clara. Fabricar un sitio para dormir es un comportamiento profundo en nuestra historia evolutiva. Sin embargo, lo que hizo el ser humano fue coger ese instinto animal y aplicarle ingeniería avanzada. Una ingeniería para resolver un problema de supervivencia que los animales no podían solucionar del todo. Porque tienes que entender que para nuestros antepasados, la cama no era cuestión de confort, era una cuestión de vida o muerte. Porque si duermes en el suelo desnudo de una cueva o de la sabana africana, te enfrentas a 3 asesinos silenciosos. El primero es la termodinámica, ya que el suelo actúa como un disipador de calor gigante que te chupa la temperatura corporal mucho más rápido que el aire. Por lo tanto, dormir en contacto directo con la tierra fría aumenta la pérdida de calor y el riesgo de enfriamiento, especialmente si hay humedad o viento, porque incluso en climas templados, tu cuerpo pierde la batalla calórica contra el planeta. El segundo enemigo es la suciedad y la humedad, caldos de cultivo para bacterias y hongos. Y el tercero, el más aterrador para un primate vulnerable,
los visitantes nocturnos. El suelo es la autopista de las serpientes, los escorpiones, los insectos venenosos y los roedores portadores de enfermedades. Así que elevarse no era un lujo, era la única forma de llegar vivo al amanecer. Antes de hablar de nuestros logros, debemos hacer justicia a nuestros hermanos evolutivos. Durante mucho tiempo, la ciencia victoriana nos vendió la imagen del neandertal como un bruto que dormía sobre piedras. Hoy sabemos que eso es falso. En yacimientos como el de Esquileu, en Cantabria, en España, hemos encontrado evidencias de que los neandertales organizaban su espacio doméstico meticulosamente. Tenían zonas específicas para descansar cerca del fuego, y en algunos yacimientos hay indicios microarqueológicos en zonas de descanso con material vegetal. Pero te preguntarás, ¿cómo sabemos todo esto si la paja se pudre? Bueno, pues gracias a los fitolitos, el esqueleto microscópico de las plantas, que queda fosilizado en la tierra. Es decir, ellos también entendían la importancia de aislarse del suelo, pero fueron nuestros ancestros directos, el Homo sapiens, quienes llevaron esa tecnología a un nivel de sofisticación que roza la ciencia ficción prehistórica. Y es aquí donde la historia se reescribe. Los hallazgos recientes en Border Cave, que es un refugio rocoso en la frontera entre Sudáfrica y Eswatini, han dinamitado nuestra cronología. Y es que allí se han encontrado restos de lechos vegetales de hace 200.000 años. Y aquí surge la gran pregunta científica. ¿Quiénes eran estos durmientes? Pues resulta que hace 200.000 años la especie humana estaba en una etapa fascinante. Eran lo que los paleoantropólogos llaman Homo sapiens anatómicamente modernos. Porque si pudieras viajar en el tiempo hace 200.000 años y tomar un café con uno de ellos, verías que físicamente eran idénticos a ti, sí, iguales a ti. Tenían tu mismo esqueleto, tu misma capacidad craneal y tu misma cara. Eso sí, culturalmente estaban en transición. Aún no había arte rupestre ni collares de conchas, pero su comportamiento ya mostraba destellos de genialidad moderna. Y Border Cave es la prueba de ello. Estos humanos primitivos no se limitaban a tirar paja al suelo. Construían colchones de hierba de la familia Panicoideae sobre capas deliberadas de ceniza. Y quiero que te detengas en el detalle de la ceniza, porque es una genialidad científica. La ceniza no solo crea una superficie plana y aislante, microscópicamente es dentada y desecante, es decir, bloquea la respiración de los insectos y les absorbe la humedad. Al poner ceniza bajo la cama, nuestros ancestros estaban creando una barrera física y química que impedía a las garrapatas y a los insectos rastreros subir a picarles. Hace 200.000 años ya usaban química inorgánica para proteger su sueño. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, la evolución no se detuvo ahí. Si damos un salto en el tiempo, hasta hace unos 77.000 años, nos trasladamos a la cueva de Sibudu, también en Sudáfrica. Y aquí vemos algo diferente. En este punto de la historia, muchos científicos coinciden en que el Homo sapiens ya no era solo anatómicamente moderno, sino que empezaba a ser conductualmente moderno. Es decir, su software mental ya estaba actualizado a la versión final. Pensamiento abstracto, planificación a largo plazo y conocimiento botánico muy complejo. Lo que encontraron los arqueólogos en Sibudu no eran simples nidos, era tecnología punta. Y es que construían plataformas compactas de juncos y sedimentos de más de 30 centímetros de espesor para garantizar un aislamiento térmico perfecto. Pero lo que te va a volar la cabeza es que decidieron declarar la guerra química a los parásitos. La capa superior de la cama, esa sábana primitiva, donde apoyaban la piel desnuda, estaba hecha casi exclusivamente de hojas de una planta muy específica, el laurel de río o Cryptocarya budi. Esta elección no fue casualidad. Esta planta no es suave, de hecho es bastante áspera al tacto. Si buscaran solo confort, habrían usado musgo o pieles, pero la eligieron por una razón invisible. Sus hojas contienen aceites esenciales volátiles que al romperse con el peso del cuerpo, liberan una sustancia química muy potente, muy similar al eucalipto. Sí, imagina el olor intenso del Vicks Vaporub. Nuestros antepasados, mediante la observación y la experimentación, a lo largo de generaciones, descubrieron que ese olor específico aturdía, repelía e incluso mataba a los mosquitos y a las pulgas. Básicamente inventaron el insecticida y la aromaterapia decenas de miles de años antes de que existiera la civilización egipcia o mesopotámica. Y todo eso reducía la carga de picaduras y parásitos durante la noche. Dormir, literalmente, era una estrategia de ingeniería biológica. Interesante, ¿verdad? Bueno, y su genialidad no terminaba ahí.
ya que eran obsesivos con la higiene y el mantenimiento. El análisis estratigráfico del suelo de la cueva muestran capas microscópicas de ceniza prensada, intercaladas con los restos vegetales. ¿Y qué nos dice esto? Bueno, nos cuenta una historia de mantenimiento del hogar, es decir, cuando la cama se ensuciaba demasiado, o cuando las hojas de laurel se secaban y perdían su potencia insecticida, no intentaban limpiarla, hacían algo más radical y efectivo, le prendían fuego, quemaban la cama entera in situ. El fuego incineraba los piojos y las larvas, y cualquier patógeno que hubiera anidado allí, dejando una capa de ceniza seca y alcalina, menos favorable para muchos insectos. Y sobre esa base limpia, volvían a construir una cama fresca y nueva. Este ciclo de construcción, uso, quema y reconstrucción demuestran una planificación sanitaria avanzada. Así que la próxima vez que te metas en tu cama y sientas el olor a limpio de tus sábanas, o uses un difusor de aromas para relajarte, recuerda esto. No estás haciendo nada nuevo, estás repitiendo un ritual sagrado de supervivencia que tus ancestros perfeccionaron hace 77.000 años. La higiene del sueño, el confort y la protección no son lujos modernos, son, literalmente, la estrategia maestra que nos permitió sobrevivir a las noches más oscuras de la prehistoria y llegar hasta aquí. Y bueno, ahora vamos a saltar en el tiempo, vamos a ir al Antiguo Egipto, en el tercer milenio antes de Cristo, porque durante el reino antiguo en adelante, la cama ya no es solo supervivencia, es un símbolo de estatus social. La gente pobre seguía durmiendo en montones de paja, en el suelo o en bancos de barro, pero los faraones y los nobles, ellos dormían más elevados. La elevación lo era todo. Significaba que estabas por encima de la gente común, y literalmente por encima de las serpientes del desierto. Por ejemplo, Tutankamón tenía camas espectaculares, hechas de madera de ébano importada, recubiertas de láminas de oro y con patas talladas con forma de garras de león o toro. La idea era que al dormir sobre patas de león absorbías la fuerza del animal mientras soñabas. Estas patas zooformas funcionaban como símbolo de poder, prestigio y también protección. Pero si pudieras viajar en el tiempo y tumbarte en la cama de Ramsés II, tendrías un problema grave. Te dolería el cuello, porque no usaban almohadas suaves como las nuestras. En su lugar usaban esto, el reposacabezas. Es una pieza de madera, piedra o marfil, con una base plana y una columna que termina en una media luna rígida. Y justo ahí apoyaban la base del cráneo, justo donde empieza el cuello, y la cabeza quedaba flotando en el aire. A nuestros ojos parece un instrumento de tortura medieval. ¿Por qué alguien rico querría dormir así? Pues hay tres teorías principales. La primera es la vanidad, porque los egipcios usaban peinados, unos peinados elaboradísimos y pelucas caras. Si te tumbas en una almohada de plumas, te despeinas. El reposacabezas mantenía el peinado intacto toda la noche. La segunda es el clima, porque en un ambiente muy caluroso, la ventilación importa y mucho. Una almohada te rodea la cabeza y te da calor, y aquí el soporte de madera permitía que el aire circule alrededor del cuello y las orejas, manteniéndote fresco. Para ellos, la comodidad térmica era más importante que la comodidad muscular. Y una tercera razón, la protección simbólica o ritual. Muchos reposacabezas llevan figuras apotropaicas, como el dios Bes, y aparecen también en tumbas. Así que no solo eran comodidad, también eran seguridad. Y antes de que los romanos industrializaran el descanso, tenemos que hacer una escala vital en la Grecia clásica, porque fueron ellos los verdaderos inventores de la vida horizontal, con un mueble que fue revolucionario, la cliné. Visualmente la cliné es el abuelo directo de tu sofá moderno. Era una cama elegante, elevada sobre patas torneadas y, por fin, mucho más cómoda que los bloques de madera egipcios. Pero lo fascinante de los griegos no es el mueble en sí, sino lo que hacían encima de él. Ellos inventaron el concepto del simposio. Olvida la idea moderna de una conferencia académica aburrida, olvídalo, porque para un griego, un simposio era literalmente una reunión de bebedores. Era una fiesta privada donde los hombres de clase alta, se reunían, no para dormir, sino para beber vino aguado, discutir política, filosofía o poesía. Y todo esto lo hacían estrictamente tumbados sobre su lado izquierdo. Y aquí se sembró la semilla cultural que luego obsesionaría a los romanos. La idea de que la postura vertical era para los que sirven, para los esclavos y los trabajadores, mientras que la postura horizontal era el privilegio exclusivo de los que piensan y mandan. Sócrates y Platón no cambiaron el mundo sentados en un escritorio, lo hicieron reclinados en una cliné, posiblemente con una copa de vino en la mano,
estableciendo para siempre la conexión entre el intelecto y el reposo. De hecho, el banquete de Platón se sitúa exactamente en ese ambiente. Y nada, llegamos a Roma, y aquí la historia cambia radicalmente. Los romanos, con su obsesión por la eficiencia, decidieron llevar la cama al siguiente nivel. Para un ciudadano de clase alta, la cama no era simplemente un mueble para dormir. Era su centro de operaciones, su oficina y su salón de fiestas. Vivían tan horizontalmente que tenían un vocabulario técnico para diferenciar cada tipo de lecho según la hora del día. Sí, tenían varios. Por ejemplo, si tenías que trabajar, no ibas a un escritorio, te tumbabas en el lectus lucubratorius. Sí, los romanos inventaron el trabajo remoto hace 2000 años, porque se recostaban allí para leer informes, escribir cartas y estudiar a la luz de las velas, sin necesidad de pisar el suelo. Y cuando por fin querían desconectar y dormir de verdad, se mudaban al lectus cubicularis, una cama situada en un cuarto minúsculo, a menudo sin ventanas y totalmente oscuro, diseñado exclusivamente para el descanso profundo. Pero la joya de la corona, y la más extraña para nosotros, era el lectus triclinaris, la cama para comer. Tienes que entender que en los banquetes formales de élite era común reclinarse. Sí, comer tumbado, sentarse. Era más habitual en contextos modestos o en otras situaciones. Y la práctica fue variando con el tiempo. Los comedores podían tener 3 grandes lechos en forma de U, donde los comensales se recostaban sobre el lado izquierdo, apoyados en cojines, usando la mano derecha para tomar la comida de una mesa baja. Imagina intentar cenar así hoy con una sopa caliente. Acabarías con un reflujo terrible, una indigestión garantizada y la camisa manchada de salsa. Pero para ellos, esa postura antinatural era el símbolo máximo de poder y relajación. Era una forma de decirle al mundo: soy tan rico y poderoso que no necesito mantener el equilibrio ni tensar la espalda. Puedo vivir tumbado. Lamentablemente, esta época dorada del descanso no duró para siempre. Cuando el imperio cayó, las luces se apagaron y esta sofisticada comodidad desapareció bastante en Europa durante siglos. Con la fragmentación política de Occidente, cambiaron arquitectura, materiales y hábitos. No fue un apagón uniforme, pero sí hubo retrocesos y enormes desigualdades en confort y privacidad. Bienvenidos a la Edad Media. Y olvidad el concepto de habitación privada. Eso no existe aquí. Para la mayoría, la privacidad era limitada. En élites sí había cámaras y estancias más separadas, pero no como el dormitorio moderno. Y es que la arquitectura cambió. Las casas medievales, desde la choza del campesino hasta la sala del señor feudal, solían girar en torno a una única habitación grande, con un fuego en el centro para calentarse. Y es que hacía frío, mucho frío. En muchas regiones europeas, sobre todo desde finales de la Edad Media y la Edad Moderna, el clima fue más frío, la llamada pequeña edad de hielo. Y si no hay un buen aislamiento térmico, ¿cuál es la mejor fuente de calor disponible? Pues los cuerpos calientes. Así que toda la familia dormía junta, era la norma. Es decir, una cama enorme o varios jergones de paja pegados, donde dormían padres, hijos, abuelos, tíos y a veces invitados ocasionales. Y no solo humanos, porque si eras un campesino, por ejemplo, tu calefacción central podían ser tus animales. En algunas arquitecturas rurales, como casas largas o granjas, los animales compartían estructura o zonas contiguas en invierno. Sí, vacas, cerdos o gallinas dentro de tu casa. Dormir era una experiencia sensorial intensa. Olores a estiércol, ruidos de animales rumiando, ronquidos del abuelo y calor corporal. Y la privacidad sexual era una fantasía. Se hacía discretamente bajo las mantas pesadas, mientras el resto de la familia dormía o fingía dormir. Y el concepto de compartir cama se extendía también fuera de la casa, porque si eras un viajero, un comerciante o un peregrino y parabas en una posada, no alquilabas una habitación con llave para ti solo, alquilabas un lado de la cama, sí. Te asignaban una cama que ya estaba ocupada por 1 o 2 extraños, generalmente hombres con hombres y mujeres con mujeres, sí, pero todos apretados como sardinas en lata. Dormir abrazado a un desconocido barbudo que no se había bañado en 3 meses era la norma social aceptada. El ejemplo más famoso y exagerado de esto es la gran cama de Ware, construida en 1590 en Inglaterra por un carpintero con mucho sentido del humor. Esta cama mide 3 metros de ancho. Era un monstruo de roble tallado. Se decía que en ella cabían 4 parejas, sí, 8 personas, durmiendo bastante cómodos, o hasta 15 personas si se apretaban. Se hizo tan famosa que la gente viajaba solo para verla y alquilar un hueco. Era una atracción turística. La fiesta de pijamas original del Renacimiento. Shakespeare la menciona como referencia popular en su obra Noche de Reyes, y hoy está en un museo en Londres como testimonio de una época donde la soledad nocturna
Era un lujo imposible. Y bueno, hablemos de la tecnología de estas camas, porque sí, había tecnología. Aunque hoy nos parezca rudimentaria. ¿Cómo se sostenían estas camas? Pues no había somieres de láminas, ¿no? Ni bases tapizadas. El marco de madera tenía una red de cuerdas cruzadas, como una raqueta de tenis gigante. Y encima de esas cuerdas ponían el colchón. Y ojo que cuando digo colchón, me refiero a un saco de tela relleno de paja, hojas secas, helechos, lana, o si tenías dinero, plumas. El problema es que las cuerdas ceden con el peso. Noche tras noche, las cuerdas se estiraban y el colchón se hundía, en el medio sí, convirtiéndose en una especie de U incómoda, que te doblaba la espalda. Y es por eso que cada pocos días tenías que levantar el colchón y usar una herramienta especial, una herramienta de madera o hierro, que se llamaba llave de cama. Con ella girabas los nudos y volvías a tensar las cuerdas con fuerza. Literalmente dormías sobre una red que había que ajustar regularmente. Y había otro enemigo peor que las cuerdas flojas, la fauna. Los colchones orgánicos, paja, lana, hojas, eran nidos perfectos para la vida, pero no para ti. Chinches, pulgas, piojos, ácaros, ratones. Dormir en la Edad Media y el Renacimiento era una batalla constante contra la picazón. Y es que, ojo, las patas de las camas a veces se metían en recipientes con agua o aceite para que las hormigas y chinches del suelo no pudieran subir. Pero, ¿qué pasaba con los que caían del techo? Pues las camas con dosel, esas telas y techos de madera sobre la cama, no eran solo decorativas para parecer un rey, no, servían sobre todo para protegerte del polvo, los insectos, las arañas y hasta los excrementos de pájaros o ratas que vivían en las vigas del techo. Esas cortinas no eran lujo, era un escudo protector y también una forma de calefacción, porque también hacían de cortavientos y creaban un microclima térmico dentro de casas mal aisladas, una burbuja de calor corporal en medio del frío europeo. Pero mientras Europa tiritaba del frío y metía cerdos en el dormitorio para calentarse, en el norte de China ya había solucionado el problema del invierno con una obra maestra de ingeniería sostenible, el Kang. Si entras en una casa tradicional china, verás una plataforma elevada de ladrillo arcilla que ocupa un tercio de la habitación. A simple vista, parece una cama dura e incómoda, pero esconde un secreto brillante en su interior, sí, un secreto espectacular. Y es que el Kang es básicamente una estufa horizontal gigante, un sistema que conecta el fuego de la cocina, donde se prepara la comida, con el interior de la cama. Sí, lo que oyes, el humo caliente y el aire de la combustión no salen directamente por la chimenea, no. Primero viajan a través de un laberinto de túneles huecos construidos debajo de la plataforma de ladrillo donde duermes. Y los ladrillos absorben ese calor durante el día y lo liberan lentamente durante la noche. Así que actúan como una batería térmica gigante. Es como una calefacción por suelo radiante aplicada al colchón milenio de años antes de que existiera la electricidad. Alucinante, ¿eh? Pues mientras los reyes europeos se congelaban en sus castillos de piedra, un campesino chino dormía con la espalda calentita, gracias al reciclaje de energía de su propia cena. Además, el Kang dictaba la jerarquía familiar. El lugar más cercano a la boca de la estufa, el punto más caliente de la cama, estaba reservado estrictamente para los ancianos de la casa. Sí, los más mayores. Era una forma de respeto térmico. El Kang no era solo un mueble, era el centro de gravedad de la vida social. Sobre esa plataforma caliente se comía, se cosía, se recibían visitas y se jugaba las cartas. Y no pienses que esto es una rareza arqueológica. Hay evidencias de este sistema desde la dinastía Han, es decir, en el norte de China. Llevan más de 2000 años demostrando que la mejor forma de combatir el invierno no es abrigarse más, sino hacer tu vida entera sobre el fuego. Parece lógico, ¿verdad? Pues en ese momento en el resto del mundo no lo parecía. Pero si bajamos hacia el sur de Asia, a la India y Pakistán, el enemigo mortal no era el frío congelante, sino el calor sofocante y la humedad monzónica. Aquí, la solución no fue calentar la cama, sino hacerla transparente al aire. Así nació el charpoy o charpai, cuyo nombre significa literalmente 4 pies. A primera vista parece el mueble más simple del mundo, un marco de madera y 4 patas, pero su genialidad reside en que no tiene colchón. En su lugar, la superficie donde duermes es una red tejida a mano con cuerdas de fibra natural o cintas de algodón, tensadas con patrones geométricos hipnotizantes. Y esto resuelve el mayor problema de dormir en el trópico, el sudor. En un colchón occidental, tu espalda se calienta y suda porque el aire no circula. En un charpoy, estás suspendido en el aire. La brisa nocturna puede fluir libremente por debajo de ti, enfriando tu espalda y evaporando la humedad al instante. Es básicamente un sistema de ventilación pasiva de 360 grados.
Además, su diseño ligero permitía algo impensable en Europa: la cama nómada. Y es que la gente no dormía siempre en la misma habitación. Cuando el calor dentro de la casa era insoportable, sacaban el charpoy al patio o a la azotea, o bajo un árbol de nim para dormir. Y al amanecer, el charpoy se convierte en el centro de la vida social. Si vas hoy a una dhaba, un restaurante de carretera en el Punjab, verás a la gente sentada con las piernas cruzadas sobre estos lechos, bebiendo chai y discutiendo de política. El charpoy no es solo una cama, es el mueble que demostró que, para dormir bien en el infierno tropical, no necesitas tecnología punta, solo necesitas dejar que el aire haga su trabajo. Y si cruzamos el océano hacia las Américas, encontramos soluciones que dejaron a los conquistadores europeos con la boca abierta. En el Caribe y el Amazonas, el invento estrella no fue un colchón, fue la hamaca, un sistema perfecto para dormir en la selva. Al estar suspendido en el aire, obtienes ventilación total por la espalda y, lo más importante, te vuelves invisible para las hormigas y las serpientes. Y también, claro, el barro del suelo. Era un diseño tan brillante que la Marina Real Británica y los exploradores lo copiaron de inmediato, cambiando para siempre la historia de la navegación. ¿Por qué, te preguntarás? Bueno, porque la hamaca se mueve en sincronía con el barco, sí. Mientras que una cama fija, el marinero rodaba y se golpeaba con cada ola, la hamaca compensaba el movimiento, manteniéndolo estable. Los indígenas americanos enseñaron al mundo cómo dormir en el mar sin marearse. Una lección de diseño más antigua que cualquier mapa europeo. Y si vamos a Mesoamérica, a la tierra de los aztecas y mayas, el rey no era la hamaca, era el petate, una estera tejida de palma que era mucho más que una cama, era infraestructura vital. El petate era asiento de día, cama de noche y sudario al morir. Y es que en México aún se dice ya se petateó cuando alguien muere. Y aquí su genialidad era la versatilidad. Era un suelo portátil que se enrollaba y permitía que la arquitectura de la casa cambiara instantáneamente según la necesidad. Y finalmente, en el norte, las tribus como los iroqueses diseñaron las famosas casas largas. Aquí, la arquitectura definía su identidad. De hecho, ellos se llamaban a sí mismos la gente de la casa larga. En estas construcciones, el descanso era una cuestión de eficiencia comunal. Levantaban plataformas de madera a lo largo de las paredes que funcionaban como literas, bancos de trabajo y almacenamiento durante el día y camas grupales durante la noche. Y todos aprovechando el calor de las fogatas centrales. Una solución simple, compartida, diseñada para sobrevivir a los inviernos del norte. Desde la selva hasta la nieve, América demostró que para descansar bien, lo más inteligente es no tocar el suelo. Y si viajamos todavía más lejos, hasta las inmensas aguas de Oceanía, descubrimos que la cama deja de ser un mueble para convertirse en un arte textil. En las islas de la Polinesia y Melanesia, la vida doméstica gira en torno al pandanus, una planta sagrada. Y las mujeres tejen sus hojas secas con una maestría increíble para crear esteras finísimas. No son simples alfombras, son superficies frescas, fáciles de limpiar y que permiten que la piel respire en el clima tropical. En la cultura maorí de Aotearoa, en Nueva Zelanda, esto es sagradísimo, sagrado. Se distingue claramente entre las esteras para pisar y el takapau, la estera ceremonial de dormir. Y es que desplegar un takapau limpio para un invitado es el acto supremo de hospitalidad, es decir, te ofrezco mi suelo sagrado para que descanses. Pero el concepto más alucinante lo tenían los aborígenes australianos, en el sur frío del continente. Para ellos, la cama no era un lugar al que ibas, era algo que llevabas puesto. Estoy hablando de los legendarios mantos de piel de zarigüeya, los possum skin cloaks. Estos mantos eran piezas de ingeniería vital. Se cosían uniendo hasta 50 o 70 pieles de zarigüeya, con el pelaje hacia adentro para atrapar el calor, y la piel exterior decorada con grabados que contaban la historia y el linaje de esa persona. Durante el día era un abrigo impermeable y un portabebés, pero al caer la noche en el desierto helado se convertía en tu colchón y tu manta a la vez. No necesitaban construir una cama porque la llevaban sobre los hombros. Era la definición definitiva de tecnología portátil. Y bueno, volvamos a Europa, al siglo XVII en Francia, porque llega el apogeo del barroco. Y aquí entra el hombre que convirtió la cama en el centro del universo político, Luis XIV, el Rey Sol, que sale mucho en nuestros vídeos. Y es que este hombre tenía centenares de camas en sus diferentes palacios. Sí, le encantaban las camas, pero su cama principal, en Versalles, no era para descansar, era para gobernar. Luis XIV ritualizó e institucionalizó 2 ceremonias oficiales de Estado, el lever, el levantarse, y el coucher,
el acostarse. Así que ver al rey en camisa de dormir y bata no era una intromisión en su privacidad. No, era el mayor honor al que podía aspirar un noble francés. Y es que cada mañana decenas de duques, condes y ministros se agolpaban en su dormitorio real y había una jerarquía estricta y completamente ridícula, porque solo los más importantes podían entrar cuando el rey no estaba en la cama. Un grupo un poco menos importante entraba cuando se ponía la bata, y solo el favorito del momento tenía el honor supremo de sujetarle en la camisa mientras se vestía. Si el rey te miraba a los ojos o te dirigía la palabra desde la cama, tu carrera política despegaba. Si te ignoraba, estabas acabado. La cama era un trono horizontal, se dictaban leyes y se declaraban guerras entre sábanas de seda. Y en ciertos salones aristocráticos, las mujeres lo pusieron también de moda. Se llamaba la costumbre de well, el espacio entre la cama y la pared. Y es que una marquesa podía estar tumbada, perfectamente maquillada y vestida, recibiendo a poetas, filósofos y amantes que se sentaban en sillas alrededor de su cama para charlar. Así que la cama era el salón social. La privacidad, como la entendemos hoy, seguía sin inventarse, al menos en parte de Europa. Y mientras aquí los reyes hacían estas cosas tan extravagantes, al otro lado del mundo, en Japón, estaban perfeccionando una filosofía radicalmente opuesta. Ellos miraron al suelo y no vieron un enemigo, sino un aliado. Y aquí entra en escena una de las piezas de ingeniería del sueño más incomprendidas de la historia, el futón. Y es que a menudo se interpreta que los japoneses duermen en el suelo porque es una tradición primitiva, pero la realidad es muy distinta, ya que su sistema es una respuesta sofisticada a un problema de espacio y de higiene, algo que Europa tardó siglos en entender, porque aquí siempre creemos que somos el ombligo del mundo, y no es así. Y es que para comprender el futón, primero tienes que entender el suelo, a diferencia de las casas europeas, donde se caminaba con botas llenas de barro y excrementos. En Japón existía la cultura estricta de quitarse los zapatos en la entrada. El suelo interior cubierto de tatami, esas esteras de paja de arroz tejida que huelen a hierba seca, era una zona sagrada y limpia, sí, muy limpia. Durante siglos, la nobleza dormía sobre tatamis apilados, pero fue en el periodo Edo, más o menos al mismo tiempo que Luis XIV reinaba en Francia, cuando se popularizó el uso del algodón. Y esto permitió crear el chikifutón, un colchón delgado, flexible, relleno de algodón natural, que ofrecía un soporte firme pero cómodo. Pero la verdadera genialidad del futón no es cómo se duerme en él, sino lo que pasa cuando te despiertas. La cama occidental es un mueble egoísta. Ocupa una habitación entera a las 24 horas del día, se use o no. El futón, en cambio, es efímero. Por la mañana se pliega y se guarda en un armario y mágicamente el dormitorio desaparece. Se convierte en salón, en comedor o en lugar de trabajo. En un país isla con espacio limitado, inventaron la habitación multiusos, siglos antes de que los arquitectos modernos hablaran de espacios flexibles. Mientras Occidente intentaba huir del suelo elevando las camas con patas de madera, Japón civilizó el suelo, convirtió el acto de dormir en una ceremonia de montaje y desmontaje diario que prioriza el vacío y la limpieza. Sí, lo prioriza, sobre la acumulación de muebles. Y aquí viene el dato histórico que te va a cambiar la vida, porque hoy en día nos obsesionamos con dormir 8 horas del tirón, ¿no? Es lo que se dice, 7-8 horas del tirón. Tenemos relojes inteligentes que nos miden el sueño, y si te despiertas a las 3 de la mañana y no puedes dormirte, te agobias. Piensas que tienes insomnio. Hay gente que incluso toma pastillas. Pues tengo buenas noticias para ti, no estás enfermo, eres normal, estás durmiendo como un humano preindustrial. Y es que tuvimos que esperar al historiador Roger Ekirk para redescubrir lo obvio. Tras analizar miles de documentos antiguos, diarios, actas judiciales, manuales médicos, Ekirk destapó un secreto olvidado. En la Europa preindustrial, dormir 8 horas seguidas no era la norma. Aunque las costumbres variaban según el clima, la evidencia es abrumadora. Nuestros antepasados practicaban mayoritariamente el sueño bifásico, es decir, su noche no era un bloque único, sino 2 actos separados, por un intermedio de vigilia. La rutina era fascinante y vista desde hoy casi alienígena. Y es que la gente se acostaba en cuanto caía el sol, sobre las 7 u 8 de la noche, depende del sitio, o incluso las 6, y no por gusto, sino por economía, ya que las velas eran caras. El sebo olía mal, no había nada que hacer a oscuras, así que dormían un primer bloque de unas 4 o 5 horas, y a eso lo llamaban el primer sueño. Y entonces alrededor de la medianoche ocurría algo que hoy nos asustaría. Se despertaban, pero no se agobiaban, no miraban al techo frustrados, era lo normal.
entraban naturalmente en un periodo conocido como la vigilia o el reloj. Pero, ¿qué hacían en mitad de la madrugada? Bueno, de todo. Era una hora de vida secreta. Echaban leña al fuego, rezaban, reflexionaban o charlaban tranquilamente en la oscuridad con su pareja. En épocas más tardías, incluso se fumaba tabaco en la cama. Y ojo al dato picante, los médicos de la época recomendaban encarecidamente tener sexo en esta pausa. Sí, para tener más hijos. Y es que su teoría era que tras el primer sueño, el cuerpo tenía más vigor y la digestión ya estaba hecha. Era el momento fértil por excelencia. Era una hora tan aceptada socialmente que hay registros de vecinos visitándose unos a otros en ese intervalo mágico. Era un momento de paz, reflexión y comunidad que hoy es impensable. Tras esa hora despiertos, la presión del sueño volvía y caían en el segundo sueño hasta que cantaba el gallo. Y aún hoy el debate científico sigue abierto. ¿Era esto pura biología humana o una adaptación cultural a las largas noches de invierno sin calefacción? Probablemente una mezcla de ambas, pero lo que está claro es una cosa: era la norma. ¿Y quién la mató? Bueno, la eficiencia moderna. No fue solo Thomas Edison con la bombilla, fue la pinza mortal entre la luz artificial y los horarios implacables de las fábricas. La luz nos permitió acostarnos cada vez más tarde, pero el silbato de la fábrica nos obligaba a levantarnos igual de temprano. Matemáticamente, ya no había tiempo para 2 sueños y una pausa. Tuvimos que comprimir el descanso en un solo bloque denso y eficiente de 8 horas. Por eso, si esta noche te despiertas a las 3 de la mañana con los ojos como platos, no te enfades, ni te mediques, no te asustes. No estás roto, simplemente tu cuerpo está recordando cómo vivieron tus ancestros durante milenios. Disfruta de la vigilia, escucha el silencio, deja que tu mente flote sin exigencias. Tal vez estés regresando a un ritmo más humano. Y bueno, es que sí, llegó el siglo XIX y dinamitó el dormitorio tal y como lo conocíamos. Fue la tormenta perfecta entre la revolución industrial y la nueva teoría de los gérmenes. La gente empezó a entender algo asqueroso, que sus viejas camas de madera y paja eran básicamente hoteles de 5 estrellas para las bacterias y las chinches. La madera es porosa y en sus grietas la vida se abre camino. Por eso, la primera gran revolución fue la cama de hierro fundido, porque era fría, dura y fácil de limpiar. Los insectos no podían anidar en el metal y por primera vez en la historia, la higiene le ganó una batalla al descanso. Pero todavía había un problema: la comodidad. Y aquí entra una historia de tragedia y éxito. En 1871, un visionario alemán llamado Heinrich Westphal inventó el concepto del colchón de muelles interiores. Fue una idea brillante, pero murió en la pobreza, sin haber logrado comercializarlo, ya que el mundo no estaba listo. Hasta que llegaron los estadounidenses. Fue Salmon Simon, sí, ese apellido que aún ves en las tiendas de colchones, quien convirtió esa idea en un imperio. El gran salto llegó en 1925, cuando su compañía lanzó el modelo Beauty Rest. La clave fue la invención de una máquina que podía fabricar muelles ensacados de forma masiva y barata. Y el cambio fue brutal, ya que el colchón dejó de ser un saco de lana apelmazada que te hundía en un agujero y pasó a ser una pieza de ingeniería con suspensión independiente. Por primera vez, la cama se convirtió en una nube industrializada. Y justo en esos años 20 surgió el gran rival histórico del muelle, sí, el látex. La historia cuenta que un científico de la compañía Dunlop tuvo una idea loca, muy loca: meter savia del árbol del caucho en una batidora industrial, montarla como si fuera nata para un postre y hornearla. El resultado fue la primera espuma real de la historia, un material elástico, hipoalergénico y casi indestructible. Por cierto, os recomiendo mi vídeo sobre la historia del caucho, lo tenéis por aquí arriba. Pues bien, el látex fue un salto enorme en confort, pero tenía una característica física innegable: rebota. Si tú empujas al látex, el látex te empuja a ti. Y precisamente ese rebote era el problema que la NASA tenía que resolver en 1966. Y es que la agencia espacial tenía un problema grave. Durante los despegues, los astronautas soportaban fuerzas G brutales. Las espumas tradicionales y el látex eran peligrosas. ¿Por qué? Bueno, porque devolvían la energía del impacto y actuaban como un resorte. Y eso creaba puntos de presión que podían cortar la circulación. Necesitaban un material que hiciera lo imposible, que absorbiera la energía sin devolverla y que tuviera memoria. Y así nació la espuma viscoelástica, la famosa Memory Foam. La física de este material es fascinante porque reacciona a la temperatura. Cuando te tumbas, tu calor ablanda la espuma y ésta se amolda milimétricamente a ti. Distribuye tu peso como si flotaras en un tanque de agua inerte. Por cierto, hablando de la NASA, también os dejo un vídeo por aquí de mi otro canal, Ciencias de la Ciencia,
donde os hablo del próximo lanzamiento, Directos a la Luna. Lo tenéis que ver. Y bueno, aunque la NASA la inventó en los años 60, mantuvieron la tecnología en secreto y uso médico durante décadas. Y no fue hasta los años 90 cuando se liberó la patente. Y ahí cambió todo. Así que piénsalo cuando te acuestes hoy y sientas que el colchón te abraza sin empujarte. No estás sobre un trozo de plástico, no. Estás descansando sobre ingeniería de supervivencia, diseñada para proteger a los humanos de la violencia de un cohete. Casi nada, ¿eh? Pero ojo que el mayor cambio del siglo XX no fue el material del colchón, fue el espacio físico. Con la prosperidad económica de la posguerra, las casas se hicieron más grandes y se generalizó, sobre todo en clases medias urbanas, la separación de dormitorios y una arquitectura pensada para la privacidad. Y así apareció un nuevo concepto arquitectónico: la habitación de los niños, la habitación de los padres y el cuarto de invitados. Y de esta manera la cama se fragmentó, se convirtió en un archipiélago privado y ya no dormimos con los abuelos, tampoco con los tíos y menos con las vacas. Y los niños duermen solos, a veces con miedo, en sus propios cuartos. Incluso en algunos países se ha popularizado el término divorcio del sueño para describir a parejas que duermen separadas por descanso, sin ronquidos, sin peleas por la manta. Y así, en muchos contextos, pasamos de la cama comunal obligatoria por supervivencia a la soledad voluntaria por confort. ¿Cómo hemos cambiado, eh? Y así aterrizamos en el presente, en pleno siglo XXI, donde la cama ha dejado de ser un simple mueble para convertirse en un dispositivo. Primero la industria decidió dejar de pelear y unió lo mejor de los dos mundos, creando los colchones híbridos, que son los de más éxito en el descanso actualmente. Una mezcla del rebote robusto de los muelles de Simmons con la acogida suave de la dicoelástica de la NASA. Pero la verdadera revolución es invisible. Y es que la cama se ha vuelto inteligente. Hoy tenemos bases ajustables que te ponen en gravedad cero para no roncar. Sistemas de climatización activa que acaban con la guerra de pareja, permitiendo que un lado de la cama esté en el Ártico y el otro en el Caribe. Sin embargo, el cambio más radical y quizás el más peligroso es el dato. Y es que con la llegada de los relojes inteligentes, los anillos Oura y los sensores bajo el colchón, hemos convertido el dormitorio en un laboratorio médico. Y aquí está la gran ironía histórica, porque si recuerdas lo que te conté sobre el sueño bifásico, nuestros antepasados dormían tranquilos en dos fases, sin agobios, sin puntuaciones, sin gráficos. Nosotros, en cambio, nos despertamos mirando una app que nos puntúa el descanso del 0 al 100. Hemos pasado de la ignorancia feliz a la ortosomnia, la ansiedad moderna por conseguir un gráfico perfecto de sueño. Ya no basta con dormir, ahora tenemos que optimizar la inconsciencia. La cama del futuro ya no es solo para soñar, es para rendir cuentas al algoritmo. Pero bueno, como has visto en todo este vídeo de la historia de la cama, es la historia de nuestra búsqueda de seguridad. Pasamos de subirnos a los árboles para evitar ser comido por leones, a construir fortalezas de paja y cuerda tensada, a convertir el dormitorio en el centro político de Francia y finalmente a cerrar la puerta, bajar la persiana y apagar la luz. Y hoy tu cama es probablemente el único lugar del mundo donde puedes ser tú mismo al 100%, sin máscaras sociales, sin ropa que apriete, sin notificaciones. Claro, si eres disciplinado y dejas el móvil fuera. La cama es tu cargador de batería, es tu máquina del tiempo personal hacia el futuro, porque te acuestas y despiertas instantáneamente al día siguiente. Así que esta noche, cuando te tumbes y notes que el colchón te sujeta la espalda, agradece. Agradece a los ingenieros romanos, a los inventores de bueyes y a la NASA. Y agradece que no tienes que tensar las cuerdas con una llave de madera. Y agradece que no hay un desconocido medieval roncando y oliendo a cerveza a tu lado. Y si te despiertas a las 3 de la mañana, no te agobies. Simplemente estás viajando en el tiempo a una época más tranquila. ¿Y tú, qué tipo de durmiente eres? ¿Eres de los que tocan la almohada y caen en coma profundo? ¿O de los que dan vueltas y vueltas y vueltas repasando todos los errores que cometieron en el pasado? Déjamelo en los comentarios, que os leo antes de dormir. Y si te ha gustado toda esta historia, tienes que ver el vídeo sobre la historia del jabón, porque descubrirás por qué la gente tenía pánico al agua y cómo eso causó las peores epidemias de la historia. Haz clic aquí para verlo. Y si quieres hacer una maratón de vídeos sobre la historia oculta de las cosas, tienes una lista de reproducción que se llama El origen de todo, donde encontrarás vídeos, pues eso, sobre todo, el caucho, la patata, el tenedor, el tabaco, el vidrio, el barco, el pegamento, el espejo y mucho más. Te va a encantar. Y si me quieres recomendar un tema para que hable,
dímelo también en los comentarios. Y si tienes ganas de más vídeos cortos, fotos y todo, puedes entrar en mi Instagram, jjpriegotv, donde encontrarás contenido diario de historia y también de ciencia. Te espero allí. Soy JJ Priego. Esto es Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.